Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ah, ¿Qué tal, hermanos? Hemos llegado ya a la solemnidad de la Ascensión. Estamos a 40 días después de la resurrección de nuestro Señor, el día de Pascua. Esta fiesta, esta solemnidad se celebra en la mayoría del mundo los jueves, 40 días después de la resurrección, pero en Estados Unidos muchas diócesis han movido la fiesta o la celebración de la solemnidad no desde el jueves hasta el domingo. Entonces este video ah, ah, lo estoy haciendo temprano, y para ustedes que no celebran la solemnidad hasta el domingo, pues ya lo tienen aquí, empezando hoy día, miércoles antes de la solemnidad de la Ascensión. Pero con esta solemnidad vamos a meditar lo que llega a ser uno de los misterios del rosario, que yo por mucho tiempo yo batallaba con el rosario cuando llegamos a la Ascensión. Yo no sabía cómo meditarlo, y por eso es importante saber un poco de lo que significa la solemnidad de la Ascensión para poder meditarlo cuando meditamos la palabra, y también meditarlo cuando rezamos el rosario. Bueno, empezamos con la lectura del libro de los Hechos. Estamos aquí al principio del libro de los Hechos y estamos con San Lucas. San Lucas, aquí tenemos la imagen. Él es el autor de el libro el Evangelio de San Lucas, pero también de los Hechos. Entonces ahí él dice: en mi primer libro, que fue el Evangelio de Lucas, y le estaba hablando a uno que se llama Teófilo. Algunos piensan que quizás fue uno de los sumos sacerdotes, pero también que quizás es simplemente un título para todos los que aman a Dios, porque Teófilo significa los que aman o el que ama a Dios. Entonces aquí está relatando a San Lucas que Cristo, después de de su resurrección, le apareció a los discípulos, y les enseñó muchas señales. Incluso les permitió que le tocaran su cuerpo para comprobar que su resurrección fue un evento actual y verdadero en el cual podían creer. Y por 40 días les dio instrucción, y 40 en la Biblia significa un tiempo de preparación, porque los israelitas no estaban listos para entrar a la Tierra Santa porque no tenían la fe necesaria. Dios dijo: cabalgarán por 40 años en el desierto antes de poder entrar ahí. Y después Cristo, antes de prepararse para su ministerio público, va y dura 40 días en el desierto, así recalcando lo que ocurrió en 40 años con los israelitas mientras estaban en el desierto. Entonces aquí el hecho de que Cristo haya estado 40 días con los apóstoles después de la resurrección significa que los está instruyendo y preparando para la venida del Espíritu Santo. Entonces, esto es un segundo tiempo de Cuaresma, y es un tiempo de preparación para que ellos estén listos para después estar para encabezar la iglesia sin la presencia física de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, entonces dice que estando ahí en la mesa les mandó que no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, am, y que en poco tiempo llegaría el Espíritu Santo. Y bueno, vemos aquí algo muy importante. Para la venida del Espíritu Santo, lo único que Cristo le dice a los apóstoles es que esperen. Hermano, ¿por qué les dijo que esperara? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos merecer. Es algo que Dios nos da, y simplemente hay que esperar por él. Entonces es muy importante esta postura que Cristo le pide que a los apóstoles que tengan para la venida del Espíritu Santo. Sencillamente esperar por el Espíritu Santo y pedir por su venida, sabiendo que si viene, no es porque yo lo merezco, por lo que yo he hecho, sino porque es un regalo de Dios. Pero al mismo tiempo los discípulos están todavía pensando que Cristo va a establecer lo que dice aquí, la soberanía de Israel, que Cristo aún va a establecer un reino donde reino militar, digamos, o de fuerza humana, donde van a expulsar a los romanos y regresar a la gloria que fue el reino de David. Pero como que Cristo como que se rasca la cabeza: ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo no entienden esto? No es para que ustedes lo sepan, simplemente vayan y serán fortalecidos con el Espíritu Santo, y después lleven
mi palabra del Espíritu, primero sean mis testigos en Jerusalén y después Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones del mundo. Y este es interesante porque es exactamente lo que sucede en el libro de Hechos. Primero están en Jerusalén y allí están dando testimonio a Cristo en Jerusalén. Después hay una persecución que hace que sea necesario que los apóstoles se dispersen y primero van a Judea y después al norte a Samaria y por fin van a los últimos rincones del mundo, que es lo que en esos días era el Imperio Romano. Y los límites del Imperio Romano son actualmente, ellos pensaban que es en España. Y a uno de los apóstoles, Santiago, el que fue a Santiago de Compostela, él, según la tradición, él fue a Santiago de Compostela y de ahí están sus restos mortales, pero también él fue siguiendo hasta donde está el mar. Si tú sigues el camino de Santiago, puedes llegar a Santiago de Compostela, pero después puedes seguir y llegar al mar y ese lugar se llama el fin del mundo, porque era el lugar en donde llegó Santiago para predicar la palabra que Cristo había dicho que iba a suceder, tal como Cristo lo dijo que iba a suceder. Y bueno, después de esto, se fue elevado en la vista de ellos en una nube. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la nube simboliza la presencia de Dios, pero más particularmente la presencia del Espíritu Santo. En el libro de Daniel hay una profecía de que vendrá el Hijo del Hombre. ¿Y cómo llegará el Hijo del Hombre? Como por encima de las nubes, bajaría y subiría el Hijo del Hombre. Y estando ahí fijándose en el cielo, le gritan unos ángeles que por qué están parados ahí mirando hacia el cielo. Es el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse y después les dice, vayan a Jerusalén para esperar al Espíritu Santo, hermanos. Es muy importante contemplar las verdades de Dios, estar en oración, pero también en ciertos momentos Dios nos pide acción. Yo, por ejemplo, por ser un hombre casado, hay momentos en donde yo quisiera ir a misa, donde yo quisiera quizás ir a un tiempo de adoración, pero si mi esposa me necesita aquí en la casa para ayudar con los niños, con la limpieza, pues es más importante que yo esté aquí en ese momento. Entonces, es importante rezar, pero también acción, como y cuando Dios lo quiera, y así es como Dios lo quiso aquí, que pararan de ver al cielo, y que fueran a Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces aquí nuestro salmo habla de voces jubilosas cuando Dios asciende a su trono. Y el pasaje clave aquí es el segunda estrofa donde dice, entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Y vemos aquí una imagen de los ortodoxos de Cristo ascendiendo a su trono. Vemos ahí los ángeles rodeándolo y Él se sienta en su gloria. Hermanos, cuando uno reza el rosario, primeramente en la ascensión, lo que en verdad está sucediendo es que este es un misterio de la vida de Cristo en donde Él recibe el reino del universo. No simplemente el reino de la tierra, sino Él entra al cielo y es reconocido como rey. Siempre lo fue desde el primer momento de su concepción, antes de su concepción, pero en su humanidad, desde el primer momento de su concepción. Pero estos derechos de su realidad, por hecho del ser rey, es algo como que él se despoja de esta dignidad, aunque no de verdad, pero de los derechos de la dignidad para vivir en este mundo y experimentar el mundo como un hombre como tú y como yo, hermanos. Entonces, él se entrega al Padre y su naturaleza humana pues perece por medio de su pasión y muerte, y después su cuerpo es resucitado, porque Dios Padre recibe el sacrificio de su Hijo. Y por esa razón, por obedecer al Padre, el Padre le otorga el derecho de sentarse a su derecha. Y le está otorgando ¿a quién? A la humanidad. Entonces, ahora en el cielo hay una sagrada humanidad, la sagrada humanidad de Cristo que participa en el señorío de Dios sobre todo el universo. Y es importante meditar eso. Hay humanidad que participa
en el poder infinito de Dios sobre todo el universo y es la sagrada humanidad de nuestro Señor. Y por eso este misterio en el rosario, cuando lo reces, lo que a mí me gusta hacer es meditar que Cristo es Rey. Porque esto en verdad es la fiesta de Cristo Rey, la fiesta de la ascensión. ¿Por qué? Porque no solamente asciende al cielo, sino que asciende a su trono para sentarse y ser reconocido como el Rey del universo. Bueno, seguimos entonces la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Y la carta a los Efesios es importante saber que cuando Pablo estuvo viajando, que él duró 3 años en Éfeso. Y allí en Éfeso él dio un estudio de Biblia por 3 años. En ningún otro lugar estuvo tanto tiempo. Y por esa razón, en la carta de Efesios, él nos da su teología más desarrollada. Y es importante saber eso sobre lo que dice el libro de Efesios. Entonces, lo que más resalta en el libro de Efesios es el personaje luminoso de Cristo. Y aquí está diciendo Pablo que para conocer a Cristo, para en verdad saber quién es, no nomás saber algo de Cristo, sino conocerlo con su fuerza y su poder, tenemos que tener una gracia del Espíritu Santo que nos concederá sabiduría para conocer la revelación de Cristo. Y aquí Pablo está pidiendo a que nosotros seamos iluminados en la mente para comprender cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuál gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Entonces, para saber, para recibir los dones de Dios, también primero tenemos que conocerlos y así poder vivirlos y ponerlos en práctica en nuestra vida y de veras gozarlos. Y para saber eso, se necesita una gracia del Espíritu Santo. Y sí, entonces, con esta fuerza resucitó Cristo, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Todos estos son diferentes clases de ángeles. Según la tradición católica, hay 9 distintos coros de ángeles y estos coros están divididos en 3 partes. Los más inferiores son los ángeles, los más altos son los querubines, pero estos ángeles participan en el dominio del universo que Cristo, que el señorío de Cristo ocurre por medio de la mediación de los ángeles y Él está por encima de ellos y por eso es lo que nosotros meditamos, es lo que Pablo quiere que nosotros reconozcamos, que Cristo es Rey y que Él está por encima no solamente de Israel, no solamente del mundo, sino de todo el cosmos. Él es Rey universal. Y ahora, siguiendo a la aclamación antes del Evangelio, tenemos aquí de Mateo 28 lo que se llama la Gran Comisión. La comisión es esta: vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo vamos a ver de nuevo ahorita cuando repasemos el Evangelio. Y bueno, primero, Cristo dice que en aquel tiempo los 11 discípulos fueron a Galilea y subieron en el monte en el que Jesús les había citado y al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces vemos aquí que la resurrección aún no ha completamente penetrado en la fe o en la vida de ciertos apóstoles. Aún están titubeando. ¿Por qué? Porque era algo tan increíble que no sabían qué hacer. Hermanos, el saber que nosotros podemos resucitar de entre los muertos con nuestra fe en Jesucristo es una gran verdad y tenemos que tener una fuerza, una iluminación del Espíritu Santo para poder aguantar esta verdad, para poder recibirla y de veras gozarla. Y por esa razón, porque el Espíritu Santo aún no había llegado en el tiempo de Pentecostés, aún todavía estos discípulos. Y después dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo el poder en el cielo y la tierra. Vayan pues y enseñen todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándonos a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, primeramente cuando dice, vayan pues y enseñen a todas las naciones, ahí la palabra enseñen en griego es matheteusate. Y esta palabra
no solamente significa enseñar, sí, sí tiene el significado de enseñanza, pero esta palabra, mathetes, es la palabra que en la Biblia se traduce como discípulo. Entonces, mejor sería una traducción que dijera, vayan pues y hagan discípulos de las naciones. Entonces, con nosotros para que ayudarle a nuestros hermanos para que lleguen a ser discípulos de Cristo y también para nosotros mismos en el crecimiento de nuestro discipulado, no solamente tengo que estudiar. A mí me gusta mucho, se vean todos los libros que yo tengo, me gusta leer mucho y no es importante aprender, pero es mucho más importante crecer. ¿Qué de bueno tiene que yo lea muchos libros y no crezca para nada? Incluso puedo leer poco y crecer mucho, pero no puedo pensar yo que solamente puedo crecer sin estudiar. No tengo que estudiar y tengo que crecer. ¿Por qué? Porque si amo a Cristo, quiero conocerlo mejor. Si amo a Dios, quiero conocer más de su manera en que Él trabaja y en que Él se manifiesta en este mundo. Entonces, es muy importante enseñar, pero es más importante crecer como discípulo. Y un discípulo es como un niño, y así como un niño tiene muchas necesidades, así también el discípulo, hermanos. Ustedes han de conocer personas en sus vidas que quizás quieran ser cristianos o quizás estén batallando con su fe. No simplemente hay que hablarles, hay que caminar con ellos. Entonces, el enseñar aquí el sentido no simplemente que te voy a decir algo para que lo aprendas, sino que voy a caminar contigo, te voy a acompañar y te voy a enseñar cómo, dándote un modelo de la vida cristiana. Entonces nosotros enseñamos con nuestras palabras, pero más que todo con nuestro acompañamiento para que un hermano pueda avanzar en su discipulado. Y después dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la fórmula del bautismo. Sí, hubo un caso recientemente en donde un diácono, bautizó a un niño. Esto sucedió en el estado de Michigan hace como 25 años. Y el diácono dijo, en los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este niño que fue bautizado después fue ordenado sacerdote. Y después de ese momento, él vio el video de su bautismo y él vio que estaba incorrecto la fórmula y él se lo presentó a su obispo y vieron que sus sacramentos eran inválidos y tuvo que ser bautizado de nuevo, confirmado de nuevo, ordenado de nuevo. ¿Por qué? Porque la fórmula es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay ciertos protestantes que dicen, no, uno tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque así lo dice el libro de Hechos. Y sí, es verdad, somos bautizados en el nombre de Jesús, pero la fórmula que se usa son las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier otra fórmula sería inválida. Y además, cuando uno tiene esta fórmula, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene que creer la fe de la iglesia. Por ejemplo, los mormones bautizan con la fórmula, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos no creen que Cristo es Dios. Ellos tienen una teología que es completamente distinta a nosotros los católicos y también los cristianos ortodoxos. Y por esa razón, el bautizo de un mormón es inválido. Y después dice, vayan y enséñenle todos los mandamientos, siempre que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es al fin de cuentas, es Emanuel, el hijo de la mujer, de la virgen que iba a concebir y dar a luz. Le dice Isaías, le darán el nombre Emanuel. Eso es quién es Cristo. Él es el Dios que mora con nosotros. Él es el Dios que camina con nosotros. Él es el Dios que se preocupa de todo que nos ocurra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es, como dice San Agustín, es más interior a mí que yo soy a mí mismo. Y Él quiere que nosotros lo reconozcamos. Pidámosle al Señor, así como le dijo San Pablo, que nos dé la gracia, que nos dé esa iluminación para conocer las maravillas de Dios, las maravillas de su amor y misericordia para nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.